No es ninguna coincidencia que Kamala Harris haya elegido Carolina del Norte para dos grandes actos de campaña, luego de su impresionante victoria en el debate. Estos eventos, que reunieron más de 25,000 personas, no solo demostraron un fuerte apoyo, sino que también reavivaron las esperanzas demócratas en ese estado. Hoy quiero realizarte la siguiente pregunta para entrar en contexto. ¿Qué ocurriría si Donald Trump pierde en Carolina del Norte? Hoy quiero explicarte por qué es que este estado podría ser el final anticipado para Donald Trump y cómo podría cambiar completamente el panorama político. Así es, señores, Kamala Harris está en búsqueda de una victoria anticipada sobre Donald Trump. Primero que nada, imagínense en esto. Carolina del Norte, un estado que en el año 2020 fue extremadamente reñido, podría ser el escenario perfecto para una derrota monumental para Donald Trump. La cobertura electoral se ha centrado mucho en los estados del Muro Azul, como lo son Pensilvania, Wisconsin, Michigan, al igual que Arizona o Georgia, todos ganados por Joe Biden en el 2020. Pero hoy vamos a ver por qué Carolina del Norte podría ser esta pieza clave en el rompecabezas electoral 2024. Carolina del Norte es uno de esos estados que pueden definir una elección. Aunque el enfoque principal ha sido en los estados del Muro Azul, otros estados disputados, como les mencionamos, no debemos de subestimar la importancia de Carolina del Norte. Ahora, ¿por qué es que es tan importante? Primero, las urnas en Carolina del Norte cierran temprano, tipo 7:30 p.m. Esto significa que los resultados podrían conocerse más rápido que en otros estados, donde el procesamiento de votos por correo a menudo se retrasa hasta el día de las elecciones. Además de que también tiene una ley estatal que permite procesar los votos por correo mucho antes del día de las elecciones, lo cual también nos ofrece un conteo más temprano y una imagen más clara de quién está ganando. No es ninguna coincidencia, señores, que Kamala Harris haya elegido Carolina del Norte para estos grandes eventos de campaña, eventos que reunieron miles de personas. El gobernador Roy Cooper comentó recientemente en The Face Nation que en Carolina del Norte todo está reñido, y es que siempre lo está. Esta fue la derrota más ajustada de Biden-Harris en el 2020, con tan solo 1.3%. Así que el hecho de que Kamala Harris, como vicepresidenta de los Estados Unidos, haya estado en Carolina del Norte 17 veces, nos demuestra que se preocupa por el estado. O sea, él está convencido, Roy Cooper, de que una victoria en Carolina del Norte podría ser decisiva para Harris, ya que si gana en Carolina del Norte, prácticamente sería la próxima presidenta de los Estados Unidos, porque a Donald Trump ya no le va a quedar otro camino. Ahora, para poder entender la magnitud de lo que está en juego, yo quiero que analicemos el siguiente contexto electoral. Punto 1. Carolina del Norte en 2020 fue de los estados más disputados. Se sabe bien que Biden y Harris perdieron allí por un margen de 1.3%. Desde ya tenemos el margen de error que nos muestra qué tan competitivo es este estado. Segundo punto, el papel de los demócratas. Desde la victoria de Harris en el debate, los demócratas han estado intensificando sus esfuerzos en Carolina del Norte. La ventaja en las encuestas es pequeña, pero es significativa. Según las últimas encuestas de este mismo mes, Harris lleva una ventaja de 3 puntos sobre Trump. Esto es un cambio positivo, al menos en respecto a las últimas encuestas de marzo, donde obviamente Trump tenía esta ventaja de 5 puntos. El registro de votantes yo también creo que es otro factor muy crucial en esto. Según los datos, el registro demócrata ha superado al republicano desde que Biden dejó la carrera presidencial. Los datos nos muestran un cierto aumento desproporcionado en la inscripción de afroamericanos,
de latinos y de mujeres. La semana del 21 de julio, las inscripciones demócratas aumentaron un 31% en comparación con el año 2020, mientras que las republicanas solo un 5%. O sea, esto no incluye a los votantes no afiliados, que también están mostrando este aumento. Entre los votantes afroamericanos, las inscripciones aumentaron un 124%, mientras que entre los latinos fue de un 101%, increíblemente. Las mujeres y los jóvenes también han mostrado un cierto aumento impresionante en sus inscripciones, con un 130% y un 231% respectivamente. Este cambio demográfico podría tener un impacto muy significativo en el resultado final. La carrera por la gobernación de Carolina del Norte es otro factor que también podría influir en la carrera presidencial, ya que el candidato republicano Mark Robinson ha sido una figura muy polémica debido a sus opiniones extremas y teorías conspirativas. Robinson ha hecho ciertas declaraciones muy extrañas sobre la comunidad LGBT, los judíos y otros grupos minoristas. Su impopularidad podría tener un efecto adverso en Trump. Paul Schumacher, un estratega republicano en Carolina del Norte. Es más, él mismo, siendo republicano, ha advertido sobre un posible efecto de cola de gallo invertido, donde los votantes republicanos podrían llegar a desalentarse de votar por Trump debido a Robinson. También el ex jefe de gabinete de Trump, Mick Mulvaney, comentó que Trump podría enfrentar ciertas dificultades en Carolina del Norte que quizás no tenga en otros estados. Así es, señores, Kamala Harris ha estado defendiendo activamente su agenda económica en Carolina del Norte. Ha hablado sobre temas claves como lo es el aborto, la seguridad de las armas, la expansión del Medicaid, nuevas inversiones en infraestructura y fabricación de chips. Temas que resuenan con los votantes en Carolina del Norte y podrían ser factores decisivos en las elecciones. Como ven, Carolina del Norte se está convirtiendo en un campo de batalla crucial en esta carrera presidencial. Una victoria temprana aquí para Harris podría cambiar el panorama completo electoralmente y disminuir significativamente las posibilidades de Trump. La importancia de este estado no puede subestimarse. Todo indica que podría ser un indicador clave de cómo es que se va a desarrollar la noche electoral. Pero ahora, ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que Carolina del Norte puede realmente ser el fin del camino para Donald Trump? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Recuerden que si les gustó este análisis, no olviden darle un like. Suscríbanse al canal, compártanlo con sus amigos, para que de este modo más personas se unan a esta conversación. Nos vemos en el próximo video.